único en su rubro. Hay personas que aparecen en nuestras vidas intempestivamente, imprevistamente, y con su sola presencia cambian en ocasiones nuestro destino o influyen, alterándonos el rumbo, el curso de nuestra existencia o quizás nuestra perspectiva y hasta ciertos conceptos de vida. No es este uno de esos casos, ya que puedo asegurar que viví cercanamente y desde un principio todo el proceso de generación y formación de un prodigio inigualable. Yo he conocido al Quique Serafín, a Enrique Andrés Serafín, desde muy chico, casi podría decirse desde la cuna. Nacimos con apenas 3 meses de diferencia y nos criamos en la misma cuadra, en la calle Cerrito, entre Lavalle y Alsina, en pleno barrio Bellavista. De ahí la familiaridad al citarlo con el apodo Compinche. Así que fuimos vecinos, habremos ido, paseado juntos en nuestros cochecitos por nuestras respectivas madres y seguramente compañeros de juegos, aún con la casi nula conciencia y registro de esos primeros años. Mis primeros recuerdos firmes de él y con él, salvo algunos vagos de esa incipiente infancia, más bien pantallazos fugaces de situaciones y lugares, se remontan ya a la escuela que también compartimos, la Francisco Ortiz de Ocampo, cita en Avenida Godoy, hoy Perón, entre Alsina y Castellanos, en aquella época de primero inicial y primero superior, más tarde perimidos en los programas educativos. El contexto, el barrio, el colegio y las circunstancias propicias y coincidentes posibilitaron aquella, no sé si llamarla amistad tan tempranamente, pero sí al menos la concordancia en la vida casi cotidiana. Tampoco son tantos y variados los recuerdos de esa primera etapa escolar, los juegos y ciertos juguetes compartidos, reminiscencias de lugares como el enorme patio de la escuela, probablemente ahora seguramente no me parecería tan grande. Todo embaldosado y dominado por 2 grandes árboles cuyas raíces habían levantado el piso de forma tal que producían hondonadas, culpables de muchas caídas y raspones, pero también de juegos, corridas y deslizamientos en los que serían para los más chicos osadas aventuras. Quedan también resabios de olores, como el del engrudo que nos preparaban nuestras madres para las clases de manualidades con harina y agua, predecesores de la posterior plasticola, o los sabrosos de los escones que la mamá de Quique, doña Aurora, nos tenía preparados cuando volvíamos del colegio y me quedaba en su casa a tomar la leche. No destaco en este presente, al menos mi mente no asocia puntualmente situaciones o acciones de aquellas épocas con lo que sobrevendría después, en circunstancias inesperadas que alterarían la vida de mi amigo, para bien o para mal, en una disyuntiva que aún hoy me planteo. No sé si a él, con el tiempo, lo habrá desvelado también esta dicotomía, tan inmodificable y definitiva que le resultó, diríase, casi natural y a la postre decisiva en su vida, y podrían argumentar los que así piensan que se trató del destino, del karma, o de misterios divinos y celestiales, pero en cualquier caso, no cabe duda, tuvo que adaptarse, y supo cómo. Volviendo a aquellos años noveles, y ya culminado el primero superior, lo que hoy sería el primer grado, mientras que el primero inicial era el actualmente denominado preescolar, en ese verano ya comenzado, los padres de Quique tomaron una decisión trascendental. Dado que notaban desde bastante tiempo algunos problemas respiratorios en el niño, sobre todo el característico silbido o ronquido al dormir por las noches, convenientemente diagnosticado, siguieron los consejos de los facultativos y programaron, aprovechando el receso vacacional, una cirugía para corregir los problemas en el párvulo. Cirugía que, cabe destacar, los médicos garantizaron como menor, habitual y segura, y que consistiría en la extirpación de las amígdalas inflamadas y la popularmente conocida como carne crecida en la zona posterior nasal, los adenoides. Pero, desgraciadamente, las cosas no salieron como se esperaban, y si bien no ocurrió una tragedia fatal, los sucesos acaecidos durante la intervención provocaron consecuencias irreversibles que afectarían el futuro familiar, pero fundamentalmente el del Quique Serafín. Cabe destacar que si bien se tomaron todos los recaudos y las previsiones clínicas, se utilizaron los instrumentos adecuados y se siguieron los protocolos correspondientes, resulta imprescindible remarcar que la operación, llevada a cabo en el Sanatorio Plaza de calle de Dorrego y Montevideo, fue realizada por el doctor Armando Carponi Flores, de 83 años, en la que precisamente sería su última intervención en la medicina, ya que accedió después de ese trance a los beneficios de la jubilación, que, también es necesario resaltar,
debió haberse producido mucho antes, no solo por los aspectos legales vigentes, sino por la recomendación y en algunos casos casi el ruego de colegas, asistentes, amigos y familiares de que abandonara la profesión, ya que notaban una disminución alarmante y peligrosa de su capacidad visual, un pulso tembloroso y dubitativo lejano a aquel firme que lo había acompañado y hecho destacar en su extensa trayectoria, y hasta ciertas falencias cognitivas, cada vez más notorias. La cuestión fue que en esa malograda última intervención, el citado Galeno, en lugar de extirpar las dos amígdalas, cortó parcialmente uno de los dos cuerpos y cercenó al ras la úvula, conocida vulgarmente como campanilla, pequeño músculo fusiforme que cuelga del borde interno del paladar blando por encima de la lengua, y además de no quitar los adenoides, afectó severamente con el inseguro bisturí, en sus ya torpes manos, toda la zona de las cuerdas vocales, produciendo daños irreparables en toda la zona, con consecuencias directas graves e irreversibles sobre el sistema vocal de Enrique. Su voz había quedado afectada para siempre. Apenas superados los efectos anestésicos, al querer pronunciar el niño algunas palabras, quedó en clara evidencia la anomalía, lo que llevó al reclamo airado y justificado, sobra destacar, de sus padres a las autoridades del nosocomio, y obviamente también se intentó con el principal responsable, el doctor Carponi Flores. Pero los familiares del Galeno, ante lo evidente, aislaron al viejo médico en una casa de campo en las afueras de la ciudad, impidiendo todo contacto, aduciendo incluso, y por lo tanto reconociendo en cierta forma, un estado alterado del anciano, físico y emocional, que lo excusaba de justificar el daño desastroso que había cometido, y para resguardarlo también de las posibles represalias de la familia Serafín, en especial del padre de Enrique, Alfredo, indignado y furioso. El caso se elevó primero a los organismos jurisdiccionales del área de salud y luego a la justicia, como un reclamo de mala praxis. Pero en aquellas épocas de gobiernos de facto, poderosos, autoritarios y censores por antonomasia, e indiferentes a los derechos y reclamos populares, se cubrió todo, principalmente al hospital y a las instituciones gubernamentales que debieron haberse responsabilizado. Por más que se aceptaron los argumentos y evidencias presentados por la familia, como suele decirse, el hilo se cortó por lo más delgado, y toda la responsabilidad y culpabilidad recayó sobre el anciano Galeno, con las sanciones internas de los órganos sanitarios oficiales y el descrédito como profesional, que vio así manchada y mancillada su reputación, trayectoria y dignidad. No hubo sentencia ni decisión de resarcimiento económico a la familia. De todas maneras, el estado mental del viejo médico era tal que no acusó en demasía la condena, quedando el oprobio y la vergüenza para la familia y los descendientes del Galeno. A la familia Serafín le quedaba la posibilidad de iniciar acciones civiles y hasta penales contra el decrépito ex médico, pero desistieron ya que no disponían de los recursos necesarios para embarcarse en una demanda que requeriría contratación de abogados y gastos legales, y el caso quedó definitivamente cerrado. El daño estaba hecho, irreversible, al igual que las consecuencias, con una víctima excluyente, mi amigo Enrique. Como dije, los recuerdos de aquellos infantes tiempos previos a ese desgraciado suceso no son tan específicamente fidedignos, por lo que me resulta imposible describir cómo era la voz del Quique en esos incipientes años, pero cabe suponer una cierta normalidad que disipa cualquier singularidad. Me refiero a que en mi memoria y para mi entendimiento, la voz de Quique fue y siguió siendo la que escuché en la vuelta a clases de aquel segundo grado, ya que en aquellas fatídicas vacaciones, para él obviamente, después de la desafortunada intervención quirúrgica, el Quique no se dejó ver por el barrio, ni salía a jugar ante nuestros reclamos con los otros chicos de la cuadra, y la excusa que nos ponían sus padres era que se estaba reponiendo de una dolencia y debía permanecer, no recuerdo si nos dijeron aislado o guardando reposo, pero al cabo fue un verano que no compartió con nadie. Tampoco mis padres se noticiaron de nada, en la que evidentemente fue una decisión familiar de silencio y discreción. Como casi siempre ocurre, en el jubiloso, para algunos no tanto, regreso a clases, los niños en los momentos previos a la entrada se desprenden de sus madres, se reencuentran con sus compañeritos, charlan, corren y juegan. Pero ese año, y después nos dimos cuenta el porqué, mi amigo Quique no se soltaba de la mano de su mamá y negaba con la cabeza ante nuestra requisitoria de que se nos uniera, en una actitud huidiza y hasta medio tristona,
postura que más tarde entenderíamos, amargamente al principio, resignadamente después, y finalmente con la normalidad que en la infancia se aceptan los hechos, aun los atípicos y anómalos. Fue en ese primer día de clases, bastante tiempo después de haber entrado y pasadas las ceremonias de los himnos, las palabras alusivas de la directora y la distribución de los alumnos en las aulas, e incluso ya avanzada nuestra clase con la señorita Clarita, que la propia maestra, ante el malentendido, tosudo o caprichoso silencio de Enrique, lo conminó a expresarse, a hablar y contestar su requisitoria, que realmente no recuerdo cuál era en particular, si una lectura o una respuesta concreta a alguna pregunta en cuestión. Así fue que Quique pronunció su contestación, sorprendiéndonos a todos, incluso a la atribulada señorita, que nunca entendí por qué no había sido avisada de antemano por los padres de mi amigo, a ella o a la señora directora. Quizás eran épocas en que la vergüenza y el oprobio de un lado y la rigidez y disciplina del otro no facilitaban la comunicación que hubiese aliviado la situación. El Quique habló con una voz tal que, desprevenidos, nos dejó estupefactos. La nueva voz del Quique era finita, con una tonalidad muy aguda, pero a la vez con cierta ronquera. Se la podría denominar rasposa o con cierto aire de gangosidad, y sonaba estridente, agresiva y hasta áspera en su agudeza, hiriente a los oídos cuando elevaba el volumen y afinaba el tono de una forma que evidentemente no podía controlar. Parecía el chillido enfurecido y enloquecido de una cotorra, y era tal la similitud que tras unos días y por obra de algún malvado ingenioso, le quedó el apodo de Cotorrita para siempre. Pasados los primeros instantes de perplejidad tras esa primera locución del Quique, hubo un estallido de carcajadas y risotadas incontenible, impertinente, pero espontáneo y podría decirse lógico. Fue el principio de lo que sería a partir de entonces una existencia tortuosa para mi amigo, que en esos instantes posteriores, movido quizás por un resentimiento contenido o ante el temor confirmado del oprobio, en lugar de quedarse callado, se lanzó a responder con improperios, reclamos y hasta insultos dirigidos a todos, lo cual elevó el nivel del chirrido que brotaba de su garganta averiada, grotesca y estrafalariamente. Fue peor. La respuesta generalizada al párvulo encolerizado fue brutal y humillante. Como se sabe, los niños a esas edades suelen exhibir ante este tipo de situaciones una crueldad y saña casi natural en su franca ingenuidad, y se manifestaron sin tapujos ni reparos, con burlas y escarnios despiadados. La señorita Clarita, recuperada también de la sorpresa, trató de intervenir elevando su voz para hacer disminuir la bullanguería, el griterío y las risotadas, pero era inútil. Incluso hasta el propio chillido inconteniblemente estentorio de Serafín la superaba, y la clase se transformó en un pandemonium y un caos. Finalmente, con la cara enrojecida y profiriendo un chirriante último insulto, el Quique salió corriendo del salón bañado en llanto. Su martirio acababa de comenzar. Ese año, el del segundo grado, fue el peor, por la novedad, por lo llamativo de la nueva característica vocal del desventurado compañerito y también por la edad de los alumnos que su infantilismo inconscientemente perverso lo sometieron a lo que hoy en día se conoce como bullying, y en aquellos tiempos agarrarlo de punto. Así fue que el Quique se convirtió en blanco de pullas, bromas y cargadas, y cada intervención suya en clase, las que no podía eludir, aún con la benévola complicidad de la señorita maestra, terminaba en un escándalo de risas, chanzas y griterío incontenibles, y obviamente en momentos bochornosos para el infante cuya personalidad cabe destacar, como una consecuencia esperable, fue cambiando rotundamente. Enrique se fue haciendo huraño, a veces agresivo, obviamente callado, lo cual lo hacía parecer como tímido, pero detrás de esa postura timorata y pesarosa se agazapaba y se iba gestando un ser amargado, sombrío y resentido, una personalidad hostil y vengativa contenida, y también en muchas ocasiones mostraba un perfil dolido, lastimero y en suma disgustado, aún sin saber él mismo con certeza a qué o a quién hacer responsable y culpable de sus pesares, a la vida, al destino, a sus padres, a aquel vetusto médico, o a la sociedad toda representada por sus desalmados compañeros y amigos, porque también en el barrio lo maltrataban por su anomalía vocal, al punto de dejar de verlos y frecuentarlos.
al Dios que sus padres pugnaban infructuosamente de señalarle como luz y guía, y hasta a sí mismo, autoculpándose aún sin explicación de su cruz y su desgracia. A medida que pasaron los meses se iba agudizando su aislamiento, su introspección y por supuesto su silencio. Fue convirtiéndose en un niño taciturno, lánguido y desconsoladamente atribulado. Solo yo me acercaba constantemente tratando de darle consuelo, apoyo y ayuda en las tareas escolares, y aunque al principio me rechazó como al resto, me fue aceptando de a poco, pues yo lo acompañaba simplemente, y muchas veces en su silencio, compartiendo su dolor y congoja con mi sola presencia, respetuoso de sus forzados mutismos, generándose poco a poco entre ambos una corriente de entendimiento que superaba la comunicación normal y que él aprendió a valorar y apreciar, haciéndosele más llevadera su desgraciada situación. Fui su bastón, su silente confidente, y hasta establecimos un lenguaje de gestos y señas para que él no tuviese que hablar, sobre todo en la escuela, tanto en clase como en los recreos, y en muy contadas ocasiones me expresaba verbalmente, con su voz de pito, sus necesidades o deseos. Se fue acostumbrando a no hablar. El tiempo, en su avance inexorable, fue trayendo algo más de calma en la vida de Quique. La sorpresa y la novedad de los primeros meses se fueron agotando, las burlas y chanzas fueron menguando, haciéndose cada vez más espaciadas, aunque no menos crueles, y se lo fue aceptando con su anomalía inocultable. La cotidianeidad le fue restando protagonismo y su constante inquietud de pasar desapercibido fue logrando que dejase de sobresalir tan frecuentemente. Si bien su condición de fenómeno y anormal portento nunca fue del todo soslayada, y las obligadas y necesarias intervenciones vocales volvían a colocarlo en la misma situación de exposición, desamparo y ataque. Las maestras en los años posteriores, al tanto de sus falencias, comprensivas y compasivas, evitaban en lo posible sus alocuciones, pero a la vez dicha actitud se iba transformando en discriminación más que en protección y resguardo, lo cual fue acentuando la personalidad ermitaña, insociable, apartadiza y tendiente peligrosamente a la misantropía del pobre Enrique. Creo no equivocarme si digo que, obviamente, además de su familia, solo yo fui un puente tenue y básico hacia los demás, que evitó así su depresión y aislamiento absolutos. Sin embargo, con el pasar de los años, nada fáciles para mi amigo, ya sobre el penúltimo año del ciclo lectivo, el 6º grado, comencé a notar un cierto cambio en la actitud de Quique. Las bromas que aún persistían no lo afectaban tanto, por supuesto lo incomodaban y molestaban, pero me parecía advertir que ya no se trataba de ira o indignación, sino de un cierto aire de revanchismo, tanto tiempo contenido, como queriendo aflorar. Es más, imaginaba por sus miradas desafiantes y a veces altivas alguna acción reivindicativa y pensaba que el consabido «ya van a ver» estaba cercano, temiendo alguna reacción potencialmente peligrosa de parte de mi amigo, una especie de vendetta a tanto agravio y oprobio soportado, y pensaba en las consecuencias, seguramente funestas y hasta trágicas, que podrían acontecer. Así fue que con la confianza derivada de nuestra ya afirmada amistad, le expresé con todos los reparos y lo más sutilmente que pude mis temores, recalcando mis buenas intenciones y con la única excusa de un mal mayor, dejando siempre bien en claro mi comprensión ante su situación y mi solidaridad frente a las continuas agresiones. Enrique entonces, una tarde, sentados en un banco en la placita del barrio, en la conversación más larga que recuerdo habíamos mantenido desde su autoimpuesta mudez, se sinceró y se confesó, por decirlo de alguna manera, con su voz chirriante tan singular, que de tan poco escuchar aún me conmovía y alteraba, contándome la razón de ese cambio de actitud, hecho que hasta hoy me asombra, desconcierta y casi perturba. Empezó por calmarme expresando en ese sonido estridente: «Quédate tranquilo que yo no voy a hacer ninguna locura». Y a continuación me confió, sibilantemente pero con cierto tono de orgullo y podría decirse desafío: «Aprendí a hablar con el culo». A mi primera reacción de perplejidad siguió una turbada incomprensión. «¿Cómo hablar con el culo? ¿A qué te referís?», recuerdo que inquirí. «A eso, puedo hablar con el culo», confirmó con total seguridad. «Pero, ¿cómo hablar? ¿Será hacer sonidos? Los pedos, ¿los sacás como palabras?», le dije incrédulo. «No, te digo que puedo hablar». Y comenzó a explayarse más para que entendiese.
Hace mucho que empecé a desarrollarlo. Me llevó varios años, pero ya lo domino bastante, cada vez más, se sonrió. ¿Y cómo haces?, le pregunté. Él, siempre con esa voz que no me animo a repetir o rememorar, para no caer en lo que podría considerarse como una burla, me explicó. Aprendí a modular, a formar sonidos primero, distintos, las vocales, que es lo más fácil, y ya después me largué a formar palabras, sencillas primero, y después cada vez más difíciles, y ya cuando le agarré bien la mano, a combinarlas, me explicó. ¿Como los ventrílocuos?, le pregunté extrañado. Eso mismo, me contestó, como Mr. Chapman y Chirolita, dijo refiriéndose a un ventrílocuo muy conocido en aquella época que era muy bueno. El hombre hablaba con el estómago sin que se le notara ningún movimiento en los labios, la boca o la garganta. Hacía un número con un muñeco de madera que tenía sentado sobre las rodillas y con una mano atrás le hacía mover la cabeza y la boca mientras él hablaba con el estómago. Hacían como diálogos y realmente parecía que el muñeco hablaba. Era muy bueno y el tipo hasta se daba el lujo de fumar mientras hacía que charlaba con el muñeco Chirolita. Todos los fines de semana estaba en un programa que se llamaba Los Sábados Circulares de Pipo Mancera, de tipo ómnibus, que llevaba toda clase de artistas, muy visto en aquellos años. En casa lo mirábamos siempre. Pero ahí el tipo habla con el estómago, objeté. Y bueno, retrucó, yo hago más o menos lo mismo, pero con el culo, me dijo el Quique. No te puedo creer. Es imposible, le respondí. Entonces el Quique se puso de pie y me dijo, mirá. Y de pronto de la espalda, del culo del Quique, se escuchó, hola, ¿cómo te va? Lindo día. Y me quedé helado. La voz que escuchaba sonaba un poco como apagada, lejana, como cuando uno se tapa la boca con un pañuelo, y lo que más me sorprendió fue el tono. De estar escuchando la voz de pito del Quique, de repente sonaron esas palabras con otra tonalidad, totalmente distinta, más grave. Casi se podría haber dicho normal, si no fuese por esa sensación de lejanía, como profunda, y cierta falta de entonación, neutra, sin inflexiones. Fue algo totalmente inesperado que me dejó estupefacto. Increíble, recuerdo que alcancé a exclamar y a continuación le pedí casi perentoriamente que me explicase cómo conseguía lograr eso, cómo le había surgido la idea, si había sido algo natural o forzado. Las dudas y preguntas se me amontonaban, y el Quique volviéndose a sentar y otra vez con su voz de cotorrita, que a partir de haber escuchado la otra se me hacía más burda y fea de lo que era, prosiguió su relato. En esa etapa preadolescente estábamos, como suele decirse, empezando a pegar el estirón, pero en él se notaba más. Estaba mucho más flaco, más alto, y en su rostro se marcaban las mejillas un poco hundidas y alargadas, lejos de los rubicundos cachetes que exhibía de niño. Conservaba, eso sí, los grandes ojos marrones saltones y algo bovinos, y el mechón de pelo que le caía rebelde al peinarse con la marcada raya al costado derecho, permanentemente sobre la frente, y que continuamente apartaba con un gesto que ya casi se había hecho un tic característico. Desde muy chico, comenzó su explicación que me quedó grabada a fuego, diría desde que tengo memoria, yo había notado una particularidad en lo que para todos es la emisión natural de gases, de pedos. Científicamente flatulencia se llama, lo busqué en el diccionario, me aclaró. Y según me dijo mi vieja, aún de bebé, los peditos, que son tan normales y todos festejan, en mí se producían con un volumen y un tono exagerado, siempre según los dichos de mi mamá, me seguía contando. A tal punto que pasados esos primeros añitos, cuando ya empecé a entender, ella me pedía que me los tirara a escondidas, o en el baño, no adelante de la gente porque llamaban mucho la atención y quedaba feo. Así que se ve que nací con esa característica, no sé cómo llamarla. Me refiero a que esto viene desde hace mucho. Había hecho una pausa el Quique. Y bueno, cada vez más grande, ya me daba vergüenza. Entonces empecé a reprimirlos, a aguantármelos, y cuando no podía los trataba de silenciar, atenuarlos. Así que desde muy chico fue que aprendí a manejar el culo, el agujero del culo, el esfínter se llama. También lo busqué en el diccionario, me seguía contando. Lo cerraba o agrandaba a voluntad, podría decirse, como quería, para apagarlos, para hacerlos sorditos, ¿viste? Me comentaba con su voz chillona. Y cuando estaba solo los largaba con todo, retumbaban como loco, como truenos, y eso que era chiquito. O a veces apretaba el culo y salían como silbiditos y me cagaba de risa solo, me divertía hacerlo. Pero bueno, no pasaba de ahí, era como un juego, hasta que pasó lo que pasó.
dijo con un ensombrecimiento de sus facciones por el doloroso recuerdo. «La operación», exclamé. Asintió apesadumbrado y siguió con su historia. «Esos tiempos, meses, años, te diría, después de la cirugía», siguió después de suspirar en un chiflido. «Me olvidé de ese tema. Demasiado tenía con lo que me pasaba, ¿vos te acordás?», me dijo, y yo asentí con la cabeza. «La pasé mal, muy mal». Volvía a suspirar. «Pero un día que estaba solo en el fondo de mi casa me puse a pedorrear como hacía antes, cambiando el tono y el volumen, y por ahí me salían sonidos que parecían una A o una O, y de pronto se me ocurrió la idea, que te digo, a mí mismo al principio me pareció re loca, imposible, de cambiar esta voz de mierda», y se señaló en ese momento la garganta, «por una voz más normal, que saliera por el culo». Y empecé a practicar, primero a probar, y como veía que podía, empecé a darle y darle. Hizo otra pausa, como rememorando aquellos tiempos. «Yo tenía una bronca bárbara», confesó, «por las cargadas. ¿Saben lo que era para mí si pudiese hacer algo y que no me cargaran más? Y bueno, ya te digo, todos los días me iba solo al fondo o me encerraba en el galponcito donde guardábamos los cachivaches y le daba y le daba». Lo interrumpí en ese momento. «Debe haber sido dificilísimo», dije. «Uf», exclamó, «no sabés las veces que me cagué encima. Y era un quilombo, ¿te imaginás?», me dijo. Me acuerdo que me lo imaginé y me estremecí. Pobre Quique, qué desesperado debía haber estado. Y sí, la ropa, hice un par de desastres. Y mi vieja medio que entró a sospechar. Pero me ideé una sillita vieja a la que le hice un agujero en el medio y ya ahí, sentado, con el culo al aire, medio se avergonzaba el loco, me arreglé mejor. Puse un tacho abajo, que después tiraba y lavaba si se me escapaba caca, y ya dejé de manchar calzoncillos. Eso me ayudó mucho. Y seguí, todos los días, ya te digo, años me llevó. Me cuesta, me acuerdo que respondí a su relato, entender cómo hacés. Es más, ahora mismo trato y no veo cómo se puede hacer. Yo puedo cerrar y hacer fuerza, pero que justo te salgan los pedos, ¿cómo haces? Y ya saliendo, ¿cómo conseguís que el ruido se transforme en palabras o en frases? Yo meneaba la cabeza. «No entiendo», me rendí. «Es todo muscular», me explicaba. «El esfínter, el agujero del orto, es como un músculo. Y después lo fundamental es manejar los cantos, las nalgas». Había hecho una pausa. «En realidad es movimiento de toda la parte de abajo de la cintura, los músculos, porque es todo con los músculos. Es administrar la fuerza. Y después con el agujero, y cerrando y abriendo los cantos, modulás. Le das formato al sonido». Hizo otra pausa porque la vocecita chillona se le iba afinando cada vez más. «Lo más fácil, como te decía, son las vocales, pero las consonantes, chilló, dificilísimas. La B larga, la F, la L, cuestan un montón. La R es la más fácil, igual que la P. Después la M, la N. Todas ellas, una vez que dominaste la E, salen, pero es complicado. La D y la T, por ejemplo, salen muy parecidas. Ahí tuve que practicar un montón, me llevo mucho, se quedó pensativo el Quique. Lo jodido también es el tema del aire, o los gases, porque los pedos son gases y aire, me seguía explicando. Entonces tenés que tener el intestino vacío de materia sólida, de soretes, y usar los gases. Hizo una pausa. Hay comidas, alimentos que producen muchos gases, ya sabés, porotos, garbanzos, algunas verduras como el coliflor, pero tampoco era cuestión de generar olores hediondos. Los gases son un peligro. Eso justo te iba a preguntar. Me acuerdo que le dije, ¿cómo haces con los olores? Bueno, esos alimentos que producen pedos olorientos no los como, replicaba contándome. Estoy viendo ese tema, dijo pensativo. Busqué en un libro de medicina de mi viejo y encontré que lo que produce mucho gas y sin olor es la levadura de cerveza porque fermenta y genera gases. No sé todavía bien del tema, tengo que ir probando, se lamentó. Por ahora lo que hago es comer poco sólido, mucho líquido, sopa, licuados. Con razón estaba tan flaco el guacho. Lo pensé y así se lo dije en ese momento. Claro, me acuerdo que me contestó. Tampoco puedo descuidar la salud, tengo que alimentarme, sí o sí, pero voy probando y eligiendo los alimentos. Hizo otra pausa. Y una cosa que descubrí es, bueno, no sé cómo explicarlo, yo le digo
comer aire. ¡A la mierda!, lo interrumpí. Ahí me cagaste, ¿cómo es eso? Siguió contando. Es tragar aire, no sé cómo describirlo. Me hizo la demostración práctica inflando los cachetes hasta que quedó como una ardilla. Y ¡paf!, se lo mandó para adentro. Abrís grande la boca, la llenás de aire y tragás. Y después tratás de no eructarlo. ¿Viste cuando te vienen las ganas de eructar? Bueno, aguantar y volver a tragar varias veces. Entonces se ve que pasan para el lado de los intestinos. No sé la verdad cómo funciona, pero funciona. Seguía contando el Quique, describiendo todo el proceso. Me da mucho tiempo, porque ese es el tema. El tiempo para, iba a decir, hablar. Para formar palabras y frases tenés que tener mucho aire o gases adentro. Si no, enseguida se te viene lo sólido y te cagás. Así de una, te cagás encima. La coca sirve también, o la 7-Up, cualquiera de esas bebidas gaseosas. ¿Viste que apenas la tomás te viene el eructo que no podés parar? Bueno, yo lo paro, explicaba. Lo aguanto, no sé cómo hago, pero es aguantarlo. A veces se me hincha la panza como un globo. Y bueno, ahí sigo aguantando las ganas de eructar hasta que se ve que se van para abajo. Los gases, digo, pasan para abajo. Yo lo siento como van pasando a los intestinos. Y ahí entonces, con todo ese gas adentro, puedo largar frases largas. Tengo para un rato, vos vieras, sentenció seguro. Estaba muy confiado el guacho. ¿Y cómo haces para no comer sólido, carne, qué sé yo, con tus viejos, digo? ¿Les decís que no te hagan?, le pregunté. No, dijo dubitativo, ese es otro tema. En algún momento les voy a tener que decir. Por ahora les digo que no me gusta. Y cuando me dan igual, me lo saco de la boca disimuladamente y me lo meto en los bolsillos y después los tiro. Me contó algo avergonzado. En algún momento te van a descubrir así, le dije. Sí, aceptó. Ya veré cómo hago para decirles. Eso es un problema. Hizo una pausa y me miró fijo. Vos sos el único que sabés. Me tenés que prometer que no vas a decir nada. A nadie. No se te vaya a querer escapar. Me advirtió con la voz chillona al máximo. Quédate tranquilo, le respondí. Queda entre nosotros. Respiró aliviado y se decidió a seguir. Otro problema es que tengo que estar parado. Ah, claro, me di cuenta. Y sí, si no el sonido sale mal, más apagado. Igual viste que no es clarito. Yo asentí. Sí, te lo iba a comentar, le dije. Es por la ropa, me explicó. Estoy viendo que voy a tener que dejar de usar calzoncillos. Y cierta ropa, los vaqueros, por ejemplo, me detalló. Con vaqueros no se puede, es tela muy gruesa y normalmente te ajustan. Voy a tener que usar pantalones de tela fina, pero que no sea transparente, no sé, eso lo tengo que resolver, dijo preocupado. Ahora, le pregunté, ¿vos estás pensando en hablar así, con el culo? ¿Vas a largarte de repente como si nada? Me parece que va a ser jodido, no sé cómo se puede llegar a tomar. No, mirá, me explicó, y te pido que de nuevo que no digas nada. Yo volví a sentir. Por ahora no voy a hacer nada ni a contar nada. Faltan 2 años en la primaria, y ahí ya todos me conocen por esta voz de mierda. Vos ves, todos los días, es terrible. Medio se le llenaban los ojos de lágrimas al Quique, pero respiró hondo y siguió. Voy a seguir practicando, perfeccionándome, pero sin decir nada a nadie. No sé si a mis viejos por ahí. Como mucho, ya voy a ver. Pero ya en la secundaria, nadie va a saber de esta cosa mía. Y bueno, mi idea es ver si puedo empezar hablando con la otra voz, por atrás, me confió. Pero, ¿cómo vas a hacer? Se va a notar que el sonido te sale del culo, objeté. Bueno, la idea que tengo es hacer coincidir el sonido con el movimiento de la boca, de los labios. Me explicaba su plan, como cuando haces mímica, como los cantantes, ¿viste? Mierda, exclamé. Puede llegar a andar, pero vas a tener que tenerlo muy bien coordinado. Sí, reconoció. Voy a tener que practicar mucho. Además no lo voy a poder hacer si el que escucha está muy cerca. Claro, le dije, ahí se va a notar. Y bueno, la idea es no usarlo mucho, o sea, hablar poco, cuando sea muy necesario y siempre que se den las condiciones. Pero qué sé yo, pasar al frente a dar una lección o en los recreos con el quilombo y el griterío que se arma, puede ser. Trataré de ubicarme en los últimos lugares en los salones. No sé, iré viendo. Pero con esta voz de porquería no voy a hablar más, nunca más, me dijo decidido y con un último chillido de esa vocecita de miércoles. Y puede ser, le dije, no quería desanimarlo. ¿Vos me ayudarías?, me preguntó entonces.
Claro, le aseguré, como todos estos años, eso dalo por seguro, lo tranquilicé. Mientras, en estos 2 años que me quedan voy a seguir practicando. Tengo que ver el tema de la alimentación, me decía pensativo. Tengo que aprovechar bien el tiempo, concluyó. Tengo que trabajarlo mucho, pararme frente a un espejo y practicar y practicar y practicar. Esa fue la única charla puntual, específica y detallada que tuvimos sobre su habilidad y sus planes para el futuro. No volvió a darse una oportunidad así, aunque muchos años me mantuve a su lado apoyándolo hasta donde pude, y él siempre lo reconoció. Los 2 años transcurrieron como lo había anticipado el Quique. Prácticamente nada cambió, ni en la escuela ni en el barrio. Él siguió con su actitud de aislamiento y mutismo, y también siguieron las cargadas, desgraciadamente para él, que las siguió sufriendo estoicamente. En el último año, en 7º grado, ya algunos de los chicos habían cumplido los 13, y no sé si algunos ya los 14, y las jodas se pusieron más pesaditas. Antes de cumplirse el mes de clases, el Quique no aguantó más y con uno, el negro Cárdenas, que lo tenía particularmente de punto muy cruelmente, se agarró fuerte y ese día se esperaron a la salida, como solían resolverse las divergencias en aquella época. Podría decirse que el Quique sacó un honroso empate. Mi amigo, flaco y lungo frente al negro, grandote y morrudo, parecía inicialmente en desventaja, pero era tanta la furia contenida que el Quique le alcanzó a meter 2 mamporros muy buenos en la cara antes que empezase a prevalecer la fuerza bruta del otro. Por suerte los separaron ahí nomás. El negro terminó con los chocolates afuera, como le decíamos cuando le salía sangre de la nariz, y el Quique con la cara magullada y un ojo que se iba ennegreciendo. Y obviamente los dos con raspones y la ropa hecha jirones. Los guardapolvos, que había que cuidar como oro para no recibir palizas en las casas, se sacaban y los tenían los padrinos. En el caso del Quique, yo, por supuesto. Y lo más importante fue que Serafín se ganó el respeto de todos y casi, lo dejaron de joder por el resto del año. Terminó así una etapa sufrida y tortuosa para Enrique, que suspiró aliviado, lo recuerdo muy bien, el último día de clases. Al acto de graduación, si bien fue y recibió su medalla y diploma, después no se lo vio más. Igualmente por aquellos tiempos los festejos posteriores eran humildes reuniones en la misma escuela, donde después de finalizados los actos oficiales, las mismas familias o las cooperadoras llevaban sandwichitos, pastafrolas, tortas, gaseosas o jugos preparados con agua para tomar algo, muy lejanas de las grandes fiestas de hoy en día, donde más que festejar los logros de los pibes se hacen para que las madres se luzcan como si fuese un desfile de modas, los papis muestren o se crean que todavía son jóvenes y se hagan los pendejos, pero por sobre todo para que se llenen de guita unos cuantos turros avivados y oportunistas. En fin, igualmente todo pasa. Se venía la secundaria, y por eso que decía de las circunstancias, allí sí, por habernos inscrito para seguir la misma carrera en el mismo establecimiento, pude ser testigo directo y privilegiado de la transición, la transformación, el inicio y desarrollo de otra fase en la vida del Quique, totalmente diferente a la anterior. Entramos juntos y por suerte nos tocó el mismo curso en la técnica 4, la General Sabio, que en aquella época estaba en la calle Crespo y Rioja. Un chorizo de aulas viejas, patios y talleres, que llegaba hasta la otra cuadra y tenía un portón de salida precisamente de la zona de taller por calle Veramújica. Ya desde el primer día el cambio en Enrique fue notorio. Físicamente seguía flaco, pero se había estilizado aún más y ganado centímetros de altura, lo que lo posicionaba entre los más altos del curso. A mí me sacaba casi una cabeza. Las mejillas se hundían en un rostro anguloso, pero siempre destacando sus ojos marrones grandes. La nariz se había como afilado, pero conservaba el mechón rebelde sobre la frente, la raya del costado y el tic de la mano acomodándoselo. El castaño había virado hacia el oscuro y su cabello era casi negro. Con su altura, pero sobre todo con su postura y su actitud, no canchera, pero sí como seguro de sí mismo, tan distinto al pibe apocado y encorvado que había sido en la primaria, imponía su presencia en el grupo. Fue también sorpresa para mí. Ya no nos veíamos en el barrio, pues antes de terminar la primaria la familia, él era hijo único, se había mudado a una casa interna de las de pasillo largo en la zona de Callao y San Luis, no tan lejos del viejo barrio y relativamente cerca de la escuela. Ya no nos unía la vecindad, pero aquellos años en el industrial afianzarían nuestra amistad con tantas experiencias y vicisitudes vividas. En ese instante, en aquel primer día de clases en la vereda del colegio, cuando se me acercó y me saludó, moviendo los labios, con una voz normal, sonriendo, entendí la razón de su cambio. Lo había conseguido.
estaba hablando con el culo. Y nadie lo hubiese notado salvo estando muy, muy cerca. El efecto era perfecto. Su dicción coincidía exactamente con el sonido. Un sonido agradable, modulado, con inflexiones. En una palabra absolutamente normal, natural. Solo yo, que sabía el secreto, me daba cuenta de lo asombroso, de lo extraordinario del logro del Quique. Recuerdo que pensé, valorando y apreciando, como hasta hoy aún lo hago, el esfuerzo y la perseverancia para sumar a su capacidad innata la técnica que conseguía ese prodigio. Tras esos momentos de alegría por el reencuentro y también por verlo y escucharlo así, se lo hice saber y me contó algo, muy poco, ya que me aclaró y pidió que no volviésemos a hablar del tema. Había resuelto el problema de la ropa usando suspensores en lugar de calzoncillos, pantalones de tela de calidad que, sin ser de un entramado complejo y denso, no transparentaban nada y le daban libertad a su voz. Allí lo ayudaba el uniforme solicitado, pantalones grises, saco azul o negro y corbata al tono. Me contó también que sus padres estaban al tanto desde hacía tiempo y lo habían ayudado mucho en su casa con las comidas adecuadas. Visitaba periódicamente a un nutricionista para mantenerlo saludable a la vez que conseguía su objetivo. Y en la escuela habían hablado con las autoridades argumentando ciertos problemas vocales y expresivos, cierta dislexia, que fue debidamente tomada en cuenta y los profesores puestos sobre aviso, por lo que podría desarrollar su estrategia bajo los recaudos correspondientes. O sea, nadie se extrañaría si el estudiante Serafín hablaba y se expresaba verbalmente poco, o no socializaba demasiado, lo cual le daba la oportunidad de intervenir oralmente cuando estuviese seguro y las circunstancias y el entorno se lo permitiesen o facilitasen. Yo me deshacía en preguntas y dudas, pero él insistía en no comentar. Apenas me explicó que había practicado mucho, muchísimo, que la simultaneidad del sonido y el movimiento de los labios lo había logrado con horas y horas de práctica frente al espejo, con mucho sacrificio y tesón, y me pidió, o más bien me repitió, que quería seguir manteniendo la cuestión oculta y reservada, y que contaba conmigo para guardar su característica confidencialmente resguardada, cosa que le aseguré y prometí. Me confesó también que temía que si la cosa se sabía lo tomaran por un fenómeno, y que no lo dejasen vivir tranquilo, que lo único que quería era llevar una vida normal. Me alegré mucho por él. Iba a comenzar una nueva vida. Su pesadilla había terminado. Mi amigo se había convertido en un ventrílocuo anal. En aquellos años sin internet, ni siquiera la Encarta. Recuerdo que busqué en el Mataburros, pero no encontré mucho al respecto, solo que los ventrílocos tenían la habilidad de modificar su voz utilizando el aire contenido en su estómago, y a dichas personas se las catalogaba o se daban por sentado también como integrantes del mundo artístico. También busqué en un libro de medicina de mi viejo, pero tampoco encontré nada que tan siquiera contemplase la posibilidad de emitir sonidos por el ano. Más que flatulencias, como me había explicado el Quique, pero se referían más a características de estos gases relacionados con enfermedades o anomalías del aparato digestivo. Así que hasta donde pude averiguar, lo del Quique era extraordinario, literalmente. Y realmente esos años de secundaria fueron para mí asombrosos. Y digo para mí porque Enrique había logrado tal presteza que para el resto de los compañeros y profesores incluso, sus intervenciones orales eran eso, ni más ni menos, y asistían a un prodigio sin saberlo. Los 2 primeros años ocupó un lugar, podría decirse, secundario, retraído, distante y relegado, pero por elección propia, aunque nunca llegó al nivel del aislamiento de la primaria. Se hizo Vox Populi que tenía un problema para vocalizar en las cuerdas vocales, nada específico, y así logró que fuese entendido y aceptado su inicial silencio y distanciamiento por los demás compañeros. Además, los profesores contribuían en lo posible tomándole lecciones escritas en lugar de orales, evitando así su exposición. Pero ya en los últimos años de la carrera y evidentemente ante el perfeccionamiento de su habilidad, se fue animando cada vez más a la participación para beneplácito de alumnos y maestros, y de a poco fue insertándose como uno más sin que nadie notase su singularidad. Tal la excelencia que había logrado. No obstante, yo, que conocía la verdad, me maravillaba en cada ocasión en que comprobaba su ductilidad y su maestría, interviniendo ya en conversaciones hasta dentro del aula, e incluso en el último año se animó a dar una clase especial en el frente, en la materia tecnología de los materiales,
precisamente sobre elementos conductores y no conductores, electro y termodinámicamente, con un nivel de seguridad y confianza que solo yo valoré en su real medida. Fueron muchas las situaciones anecdóticas que se suscitaron en todo ese tiempo, quizás para la mayoría intrascendentes, pero increíblemente prodigiosas para mí, que la disfruté enormemente, regocijándome por la adaptación de mi amigo y su inserción en la vida normal. Años de felicidad, de goce y alegría, y hasta de risas. Sí, risas, del mismo Quique, y debo confesar que escuchar a alguien reírse con el culo era, además de sorprendente, jocosamente extraño. Terminaba así otra etapa en nuestras existencias, tan hermosa y productiva. Nos recibimos de técnicos electromecánicos y la vida nos aguardaba con otras distintas y esperanzadoras circunstancias, y más al Quique que, ¿quién podría negar?, estaba listo para enfrentarlas con su ano por delante. A partir de entonces nuestros caminos se fueron paulatinamente separando. Yo seguí estudiando en la facultad mientras trabajaba con tiempo flexible en la fábrica de bicicletas de un hermano de mi madre. También me puse de novio y tanta actividad me restaba tiempo para las reuniones con amigos. Igual nos seguíamos viendo para las reuniones anuales de los ex compañeros del industrial, o para la despedida de soltero de alguno que se casaba, y así me fui enterando que él había entrado en una metalmecánica de zona sur, por circunvalación, que también andaba noviando y con planes de casorio, lo cual recuerdo que inicialmente me sorprendió, pero después, analizándolo, comprendí que su característica no solo no le habría impedido desarrollarse en todo sentido, sino todo lo contrario, se lo habría facilitado, y por lo tanto su vida era, como la de todos, absolutamente normal, con todos los avatares propios de todo ser humano. La última vez que lo vi en una de esas juntadas, no tuvimos oportunidad de tocar el tema de su singularidad, pero su desenvolvimiento era normal, bajo esas circunstancias y características, por lo que supuse un acomodamiento general de su existencia. Se había casado y vivía en la casa de sus padres, y era uno más del grupo, aunque se mantenía callado y reservado mientras estábamos sentados comiendo. Solo yo sabía por qué. Después se levantaba y amenizaba con los amigos, moviéndose alrededor de la mesa, quedándose parado para discurrir y charlar, y así poder hacer pleno uso de su peculiaridad, que, como siempre, seguía sin ser detectada por nadie. Tal era el grado de perfección alcanzado. Yo terminé mis estudios, me recibí de ingeniero electromecánico y al presentárseme una posibilidad de trabajo en la petrolera estatal en Neuquén, en la zona que hoy se conoce como Vaca Muerta, nos casamos con Alicia, mi novia ya de varios años, y allá fuimos buscando nuevos horizontes. Allá formé mi familia, tuvimos 2 hijos, un varón y una nena, y me desarrollé como profesional y persona, aunque nunca olvidé mis orígenes, mis amigos y obviamente mis padres y la familia de mi esposa que quedaron en Rosario. Estuvimos casi 20 años hasta que en la década del 90 el nefasto demonio riojano patilludo privatizó las empresas estatales regalándoselas a capitales privados en maniobras corruptas y espurias y dejando a miles de personas sin trabajo. Antes del seguro despido me acogí a lo que se conoció como retiro voluntario, una especie de indemnización que no alcanzaba a cubrir tantos años de esfuerzo y la vida desarrollada, y volvimos a Rosario para prácticamente empezar de nuevo. Por suerte, o más bien por mi experiencia y conocimientos, pude insertarme relativamente pronto, casi sobre el año 2000 y por suerte antes del despelote del 2001, en el mercado laboral, más precisamente en una de las empresas que se estaban estableciendo en el cordón industrial norte de la ciudad, San Lorenzo, Timbúes y Puerto San Martín, en la ingente industria sojera que tanto vuelo y desarrollo tuvo y tiene hasta hoy en día. Con el dinero del retiro nos compramos una casa chica pero coqueta y bien puesta en Echesortu, no muy lejos de mi barrio natal, donde todavía vivían mis queridos viejos, y empecé a retomar de a poco el contacto con los viejos amigos y conocidos, que durante todos esos años apenas había mantenido con lo que me contaban por teléfono mis padres, o el Dani Gómez, el único ex compañero del industrial con quien me comunicaba cada tanto, y vía mail, cuando empezó su uso en los albores de la década del 90. Así pude saber que el Quique Serafín en esos años también había formado su familia, había tenido 2 nenas, y había sido uno de los primeros en entrar en la planta de Alvear de la General Motors, donde había desarrollado una muy buena performance, llegando a supervisor del área donde se desempeñaba. Pero ya después de mi vuelta, me encontré un día con el Dani, que entre tantas novedades sobre las que me puso al tanto, me contó del Quique y el panorama nada bueno que estaba viviendo. La primera mala noticia que me dio fue que había muerto su padre, don Alfredo, de un infarto,
Y la segunda, que me dejó conmocionado, era que hacía varios años que el Quique venía luchando con un tumor maligno en la garganta o en la zona del cuello. No sabía precisar el Dani, pero que le había pasado muy mal con la quimio y los rayos, y por lo que se había enterado en los últimos tiempos, había resurgido con más fuerza y muy mal pronóstico inmediato. Obviamente el Dani hizo referencia a ese problema que habían informado que tenía en la secundaria, y él suponía que venía desde entonces. En ese momento yo me hice olímpicamente el boludo y nada le dije de su particularidad. Pero al cabo me hizo pensar que efectivamente la cosa podría venir de mucho antes, desde lo que le habían hecho de pibe en aquella operación donde le habían dejado toda esa zona a la miseria. Me confirmó que seguía viviendo por la calle Callao y me prometí a mí mismo juntar coraje y ánimo para ir a verlo, aunque sabía que el encuentro, conociendo este antecedente, no iba a ser tan grato como había supuesto después de mi vuelta. Y al final lo fui a ver. Cuando llegué a la casa, una vez que me di a conocer, la mujer que me abrió se presentó como Sandra, la esposa de Quique, rellenita, de buena altura, casi como yo, cara redondeada y rasgos que juveniles debían haber sido bellos. Ojos almendrados grandes, nariz como un botoncito y boca de labios carnosos completaban el rostro enmarcado por un cabello castaño claro que le caía hasta los hombros con un flequillo sobre la frente. Daba la impresión de esas mujeronas alemanas que tipifican en las revistas o uno tiene estereotipadas como la gente del Tirol o de esa zona. Se puso muy contenta ya que, según me anticipó, el Quique le había hablado mucho sobre mí, nuestra amistad de jóvenes, y cómo me seguía considerando su gran amigo a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido. Mientras me contaba que sus hijas estaban en el colegio y doña Aurora todavía descansaba, era media mañana de un día que me pedí en planta, me hizo pasar y, atravesando un pequeño recibidor y un salón comedor, me introdujo por un pasillo donde había varias puertas. En la última golpeó, se escuchó y reconocí la voz de mi amigo, que ante el anuncio abrió con premura y me recibió con una alegría inocultable, recíproca por otra parte. Habían pasado tantos años, nos abrazamos efusivamente y nos dijimos esas primeras palabras que la ocasión ameritaba. Sandra se retiró y nos dejó solos para que nos pusiésemos al día, según dijo, contenta también. Ya en el primer vistazo lo había notado muy flaco, demacrado y con la piel como seca, apergaminada y de un color grisáceo feo, y cuando nos abrazamos fue como sujetar una bolsa de huesos. Íntimamente me alarmé. Era una hilacha el pobre, había perdido mucho pelo y unas hebras desordenadas le cruzaban la cabeza, donde se veían manchas en la piel. Una sombra de barba le cubría el rostro, quizás para disimular las mejillas tan hundidas. Y otra cosa que me llamó la atención fue un parche de gasa, sujetado con telas adhesivas sobre el cuello, al inicio del pecho. Se quedó parado al lado de la cómoda, yo sabía por qué, y después de algunos comentarios protocolares y obvios de dos amigos que no se veían desde hacía mucho, comenzó a contarme, siempre con su voz anal, sus padecimientos con la enfermedad que desgraciadamente ocupaban y constituían toda su vida, su pasar y pesar. Antes de comenzar el relato hizo mención a su característica forma de expresarse. Al fin y al cabo, mirá cómo me sirvió lo de hablar así, y se señaló la baja espalda. Si no, estaría mudo, y lo bien que venía, se lamentó. Ya ves cómo le agarré bien la mano, me dijo señalándose los labios. Todo era normal, en el laburo. Sabías que estaba en la General Motors, ¿no? Asentí. Nunca nadie se dio cuenta, salvo, por supuesto, la familia. ¿Sabías también lo de mi viejo? Me preguntó con un ramalazo de dolor cruzándole la mirada. Volví a sentir. Pobre viejo, por lo menos no sufrió. El bobo, ¿viste? Nos despertamos una mañana y estaba duro en la cama. Se ve que fue durmiendo. En fin, todo lo que no sufrió él lo estoy pasando yo, dijo apesadumbrado. Me contó entonces la repentina aparición del tumor en un estado bastante avanzado, ya que, por su uso nulo de todo el aparato vocal normal, no detectó síntomas previos, como ronqueras o dificultades en las cuerdas vocales. Sentía a veces dolor de garganta, me confesó, o también en ocasiones al tragar, pero lo atribuía a los resabios y consecuencias de aquella fatídica cirugía de su niñez, así que cuando ya la molestia se hizo demasiado fuerte, le descubrieron el cáncer que había tomado bastante la zona. Le habían hecho una cirugía primero, pero no pudieron sacar todo, ya que estaba desparramado. Siguieron con quimio y rayos, y un tiempo hubo como una remisión que le dio ciertas esperanzas, pero hacía 3 o 4 meses comenzaron otros síntomas, dolores en el pecho, dificultades para respirar y comprobaron que había metástasis en el esófago y el mediastino. La mano viene muy jodida, me confesó moviendo tristemente la cabeza. Me parece que estoy recagado, no sé si zafo esta vuelta. Me miró con los ojos llorosos.
Le habían tenido que hacer nuevamente una traqueotomía, de ahí el parche que yo había visto. Hacía más de un mes porque se le había tapado la tráquea y era así, una complicación tras otra. Le costaba mucho comer. Tragar es un suplicio, me dijo. Claro, por eso estaba tan flaco. Y en un momento le habían propuesto la alimentación por sonda nasogástrica, pero lo estaba postergando todo lo que podía. Por ahí le metían suero para hidratarlo bien. Voy tirando como puedo. Por lo menos me puedo comunicar, no sabés lo que es eso. Poder hablar con mis hijas, mi mujer. Por lo menos al sentirme, hablar bien. No parece que estoy tan mal. Pero Sandra se da cuenta, sufre mucho. Y mi vieja también, pobre, está sufriendo muchísimo. Y otra vez se le llenaban los ojos de lágrimas. En un momento también pensé en lo increíble de su destreza, ya que su voz evidenciaba toda la angustia que estaba pasando. Poder comunicar con su ano su estado de ánimo a través de inflexiones y entonaciones era sencillamente portentoso. Había logrado una expresividad total. Se había quedado unos instantes en silencio pensativo, probablemente agobiado y abrumado por su situación mientras yo lo observaba, enfundado en un pijama azul que lo hacía parecer un embolsado. El porte altivo y resuelto que yo recordaba de la última vez había desaparecido. Otra vez encorvado, como en su niñez, abatido y vencido por un destino que en esos momentos se me ocurrió caprichosamente injusto y cruel. Nunca le había escuchado menciones a religiones o creencias, y al pasear la vista por la habitación no vi imágenes ni esculturas de íconos, santos, vírgenes o dioses, así que supuse que ese no habría sido para él un refugio, al menos espiritual, que mucha gente en tales situaciones adopta y generalmente se aferran como esperanza o salvación, las más de las veces inútilmente, cabe destacar, pero que suele otorgar consuelos o escapes a la realidad que abruma. Traté de animarlo, cambiándole el tema. Le conté algunas anécdotas de mi trabajo en Neuquén. Recordamos los viejos tiempos de la secundaria y nos anoticiamos mutuamente de los ex compañeros del industrial. Pero la sombra de la tristeza y la frustración estaba instalada en su semblante y eran evidentes su depresión y resignación. Confieso que me hizo mucho mal verlo. Nos despedimos con las palabras que en esas situaciones suelen pronunciarse: deseos, esperanzas, promesas de reencuentros, planes para cuando mejorase, pero ambos sabíamos que eran huecas y solo consoladoras. Nos quedó, por lo menos a mí, la alegría de volver a verlo, aún empañada por su estado, pero reencontrarnos después de tanto. Me traía muchos recuerdos de buenos momentos y una etapa de nuestras vidas que habíamos disfrutado a pleno. Deseé íntimamente que a él le hubiese sucedido lo mismo y al menos mi presencia hubiese sido un bálsamo para su espinoso pasar. El Quique duró unos meses más. No llegó a cumplir los 53. Me enteré por el Dani, que me avisó cuando ya hacía una semana que había partido. Él también se había enterado tarde y se disculpó. Me contó que había ido cayendo de a poco. El tumor le había comprometido varios órganos y fue cuesta abajo. Al final había estado como 4 días en coma hasta que murió en el mismo sanatorio de la vieja operación, el Plaza. Así que aquella fue la última vez que lo vi. No tuve coraje. No me animé a ir de nuevo. Me había hecho tan mal que no volví. Igual no me arrepiento. Quedarme con una imagen más deteriorada de mi amigo hubiese sido peor, demasiado con la que me quedó de aquella mañana. En esos últimos meses nos mandamos algunos mails, pero él seguía bloqueado y obsesionado, no era para menos, con su enfermedad, y todas eran pálidas en su futuro. Y lo que más lo preocupaba y frustraba era su familia, cómo se la iban a arreglar sin él, si resistiría el dolor su viejita. No se resignaba a no ver crecer y desarrollarse a sus hijas y faltarle al amor de su vida. Era desgarrador. Cada comunicación me dejaba abatido y angustiado. Dejé pasar un tiempo y fui a la casa, por lo menos para presentarle mis condolencias a la familia, y debo confesar, me intrigaba además de cómo había pasado sus últimos días, si había dicho algo alegórico o referente a su característica tan particular, tipo balance, valoración o conclusión de su increíble logro. Otra vez me atendió la esposa, ya viuda, pero a pesar de su simpatía y atención, no me sentía con la confianza necesaria para tocar aquel tema, aun cuando daba por descontado su conocimiento. Así que, aduciendo que quería saludar a la mamá de Quique, doña Aurora, a quien desde chico no veía, y realmente tenía un entrañable recuerdo de mi infancia en cierto modo compartida con ellos, le pedí a Sandra que la llamara si estaba en condiciones, obviamente. La mujer estaba bastante bien, se mantenía físicamente y a pesar del dolor recientemente vivido se la notaba entera.
como que había superado el trance, o más bien, con la sabiduría y experiencia que dan los años, se había ya resignado a la ausencia de Enrique, o tal vez, y me parece que esa era la razón, el fin del sufrimiento y el calvario de su hijo por la enfermedad, le habían consolado y ayudado a reconfortarse interiormente o al menos sobrellevar mejor el doloroso suceso. Me relató toda esa última etapa, los momentos más aciagos, su valentía hasta cuando ya no aguantó más y él mismo pidió la internación, su preocupación mientras estuvo consciente por el futuro de su familia y la estoicidad con que enfrentó esos difíciles momentos. Con ella me animé a comentar la destreza que había logrado para la comunicación y la mujer, algo turbada, dijo sentirse orgullosa por los esfuerzos del Quique. Se notaba que era un tema que, si bien no eludía, le costaba un poco mencionar, por pudor o tal vez por esa reserva que su hijo siempre quiso mantener al respecto, pero al cabo pudo más mi curiosidad y superando la culpa y también la vergüenza, por qué no decirlo, le insistí para que me contara sus últimos dichos, concretamente. Yo quería saber si había hecho alguna póstuma mención y cuál o cuáles habían sido sus últimas palabras. Mire, me dijo, me trataba de usted, claro. Le costaba reconocer en ese hombre ya mayor al pibe que iba a jugar con su nene y a tomar la leche a la salida de la escuela. Como usted ha demostrado ser una persona de confianza y que sabe guardar los secretos, le voy a contar. A nadie le dije, ni a Sandra. Hizo una pausa. Esos últimos días en coma estaba, ¿vio? Nada, no reaccionaba con nada. Encima con la traqueotomía y el tubo ese que le salía por la garganta, hacía un ruido, como un soplido, un espanto. Cuando me dejaban quedarme un rato, la verdad que me asustaba, pero bueno, sabiendo su habilidad, no sabía cómo llamarla y se avergonzaba, pobre mujer. Siguió su relato. Un día que me dejaron sola con él me animé y lo moví. Lo puse de costado, ¿vio? Porque si no, no le salía la... Bueno, usted me entiende. Asentí sin interrumpirla. Lo dejé así, de costado, y le abrí bien la bata esa que le ponen, ¿vio? Que ya vienen abiertas por atrás. Bueno, la abrí bien para que le quedara... para que no tuviera obstáculos, suspiró. Estuvo un rato así, igual, sin reacción. Pero en un momento yo vi cómo se le movían los intestinos, ¿vio? Me contaba. Como si estuviera juntando aire, como él hacía para decir algo. Hizo otra pausa mientras yo esperaba expectante. Me puse bien cerca para escuchar, ¿vio? Se movía todo. Y de repente le salió un pedo. Nada más. Se pasó la mano por la frente la viejita. Y después ya no se movió más. Estuve un rato esperando, pero nada. Nada. Lo volví a acomodar acostado y bueno, ya después, al otro día nomás, murió. Como dormido. Yo creo que esos días no sintió nada, ¿vio? Estaba... nada. Usted me entiende, concluyó la pobre mujer. ¿Estás segura? Insistí. No podía aceptar que no hubiese dicho algo. ¿No habrá sido como un quejido o una palabra ronca? Al no estar bien, dejé planteada la duda. No, me confirmó. Fue un pedo. Y bien fuerte. Se llevó la mano al pecho avergonzada. No le puedo decir más. Usted perdone. Concluyó y no quiso hablar más del tema. Qué ironía. Recuerdo que pensé. Alguien que había sido un experto en la vocalización anal, impedido incluso de utilizar sus vías normales en una situación póstuma irreversible, con todo lo que había dicho con ese culo, finalmente cerraba su vida con una acción natural y común para ese órgano, como cualquier ser humano, justo él que había sido tan extraordinario. Charlábamos otro rato con la pobre mujer, algunos recuerdos. Muy atentamente me preguntó por mis cosas, mi familia, y también me agradeció, al igual que mi amigo en aquella última charla, sobre mi fidelidad en cuanto a mantener el secreto y preservar la intimidad que su hijo había procurado siempre. Antes de despedirme me animé a solicitarle su permiso y aprobación para contar y dejar registro de su historia, de su excepcional historia, lo cual me concedió con la sola petición y condición que dejase pasar un tiempo ya que todavía estaban muy latentes el dolor y la tristeza, cosa a la que accedí, obviamente. Así nació y culmina este relato, que más que la narración de una vida singular, es un postrer y merecido homenaje y reconocimiento a quien, ante las adversidades que le planteó la vida, respondió con entereza, con perseverancia y esfuerzo, con sacrificio y tesón, con una voluntad inquebrantable que lo llevó a superar los problemas de una manera creativa
inusual e inédita, desarrollando y perfeccionando un talento innato, transformándolo en prodigio, en un fenómeno maravilloso de la naturaleza que, a mi entender, y basado en averiguaciones e investigaciones, lo convierten en un ser especial y singular en toda la historia de la humanidad. Vaya entonces el enaltecimiento, el respeto, la admiración y la evocación al hombre que hablaba con su ano. Enrique Serafín, único en su rubro.